Buenos días a todos, nosotras somos estudiantes de Educación Diferencial de la Universidad Católica Silva Enríquez. Nuestros nombres son Javiera Rosas, María Paz Neira, Sandra Sandoval y que les habla Danitza Sepúlveda. El día de hoy les hablaremos de dos áreas importantes de nuestro cerebro, las cuales son el área de Wernicke y el área de Broca. ¿Cuál es el tema principal? Bueno, como lo dije anteriormente, el tema a tratar es el área de Broca y el área de Wernicke. ¿Por qué lo elegimos? Bueno, la elección de este tema en conjunto es principalmente porque creemos que son dos áreas con una gran relevancia en la neurolingüística, las cuales nos aportan en el acto motor del habla, como también en la comprensión de esta. ¿Y para qué lo elegimos? Lo seleccionamos para que las personas logren percatar que estas áreas influyen en nuestro día a día, lo cual sentimos que es muy importante que indaguemos más sobre estas áreas, las cuales nos ayudan a la hora de ejecutar el habla y a la hora de comprenderla, sobre todo en los docentes que su trabajo principalmente consiste en el habla. En cada hemisferio se distinguen unas secciones llamadas lóbulos, que llevan el nombre del hueso craneal con el que entran en contacto. Los 4 lóbulos cerebrales se encuentran en ambos hemisferios, izquierdo y derecho, dando a conocer la simetría que tiene la disposición general del sistema nervioso central. Cabe mencionar que cada lado del cerebro posee 4 lóbulos. El lóbulo frontal es el encargado de las funciones cognitivas, el control de la actividad o el movimiento voluntario. También tenemos el lóbulo parietal, es el que procesa la información relacionada con la temperatura, el gusto, el tacto y el movimiento. El lóbulo occipital, que es el encargado de la visión. Y el lóbulo temporal es el que procesa los recuerdos y lo integra con las sensaciones del gusto, el oído, la vista y el tacto. Primero ubiquémonos en nuestro cerebro, donde están ubicadas las áreas de las cuales hablaremos. El área de Broca se encuentra ubicada en la corteza prefrontal, posterolateral y en parte en el área premotora. Y el área de Wernicke se ubica detrás de la corteza auditiva primaria, en la parte posterior de la circunvolución superior del lóbulo temporal. El área de Broca fue descubierta por Paul Broca en 1861. Esta área está encargada de los aspectos relacionados al lenguaje. Esta área se encuentra situada en el hemisferio izquierdo del cerebro. Sus principales funciones son, primero, producir sonidos lógicos y comprensibles, o sea, el habla. Segundo, procesar el lenguaje. Y el tercero, controlar las neuronas encargadas del movimiento facial. El área de Wernicke fue descrita por primera vez por el neurólogo y psiquiatra Carl Wernicke en el año 1874. Este autor propuso la existencia de un vínculo entre la región cerebral a la que le daría su nombre y la producción y limitación del lenguaje oral. El área de Wernicke es considerada para la comprensión del lenguaje, el reconocimiento del lenguaje y su interpretación. Las funciones principales de esta área son: primero, se activa cuando se pronuncian palabras que emitimos nosotros mismos. En segundo lugar, responde a las palabras que emiten las otras personas. Y en tercer lugar, y en lo general que se puede decir de esta área, es que su objetivo principal es representar las secuencias fonéticas, o sea, los sonidos, ya sea la que escuchamos de la otra persona, la que generamos nosotros mismos o la que recordamos con nuestra memoria. El área de Wernicke es el área principal para la comprensión del lenguaje. Por tanto, es la región más importante de todo el cerebro para las funciones intelectuales superiores. El área de Broca proporciona los circuitos nerviosos para la formación de palabras. Es aquí donde se ponen en marcha y donde se ejecutan los planes y los patrones motores para la expresión, es decir, la ejecución de cada palabra e incluso de frases cortas. Para contextualizarlos un poco en esto de los neuromitos, fue Alan Crocker quien atribuyó este concepto a las ideas no científicas sobre el cerebro dentro de la cultura médica, aproximadamente en la década de 1980. El académico de la Universidad de Santiago de Chile y además especialista en neurofisiología, Carlos Rosas, define que estos neuromitos corresponden a creencias sin fundamento sólido, que a nosotros como docentes, profesores nos pueden llevar a una enseñanza sesgada o a la implementación de estrategias poco efectivas dentro de la sala de clase. Y hoy les voy a presentar 4 de ellos, los más populares y comunes dentro de nuestro mundo de la docencia. Uno de los neuromitos más populares y conocidos por los docentes es que los hemisferios cerebrales son independientes.
así como que cada uno trabaja en lo suyo, el que ha sido desmentido por análisis de evidencias de miles de escáneres cerebrales de resonancia magnética funcional que muestran finalmente cómo el cerebro trabaja como un todo. El segundo neuromito, que tiene relación con el anterior, es creer que las habilidades están radicadas en uno de los dos hemisferios del cerebro. O sea, esto quiere decir, por ejemplo, que se estipula que las habilidades analíticas radican en el hemisferio izquierdo, mientras que las del pensamiento creativo y las emociones se encuentran asociadas al derecho. Pero con el tiempo se ha demostrado que no existe la activación preferencial de una zona u otra del cerebro. El cerebro más bien siempre está activo. Es cierto que existen zonas especializadas para el procesamiento fino o zonas que si son afectadas o lesionadas disminuyen notablemente la capacidad del lenguaje, pero esto no quiere decir que las capacidades estén focalizadas directamente en ese lugar. El tercer mito es que se cree que el aprendizaje es un proceso racional, lejano a las emociones. Hay evidencias que la relación entre estudiante y docente es sumamente importante y que lo emocional y lo racional no son dos cajas separadas que se pueden abrir y cerrar de manera independiente. Más bien se vinculan dentro de un proceso de aprendizaje, porque sin emoción no hay capacidad de aprender, no hay curiosidad, no hay atención y finalmente no hay aprendizaje. En palabras más específicas, para lograr un aprendizaje, la información, los conocimientos que le entrega a los estudiantes les llega a través de los sentidos. La amígdala, la que es el centro de las emociones, es la que decide qué información pasa a la corteza prefrontal para depositarse en la memoria. Y el cuarto mito es que hay solo un hemisferio cerebral que controla el lenguaje. Más bien hay muchos circuitos cerebrales que participan en muchas acciones, y el lenguaje no es la excepción. Dicho coloquialmente, cuando escuchamos una palabra en el oído izquierdo o en el derecho, se procesan en el hemisferio contrario, porque no hay solo un hemisferio para el lenguaje. Pero sí hay áreas especializadas para su trabajo, como es la de Broca y Wernicke, pero aún así estas no trabajan solas. Y para despedirnos le queremos dar gracias por su atención y esperamos que les haya gustado la presentación. Muchas gracias.